Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Muchas gracias por asistir a nuestro servicio virtual. Para nosotros siempre es un gozo, una bendición poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Nos encantaría conocerlos, aquellos que nos visitan a nuestra página de red o a nuestro canal de YouTube. Nos encantaría conocerlos en persona también. Quiero recordarles que tenemos servicios todos los domingos a las 9 de la mañana y también los miércoles a las 7 de la tarde. Nos encantaría conocerlos en persona, pero sí, si hay alguna petición, alguna necesidad por el cual podemos ayudarles a orar, favor de avisarnos. Mi correo electrónico es muy fácil, es pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Hoy me gustaría hablarles acerca de lo que el cristiano debe hacer cuando Dios no ha respondido. ¿Qué es el deber del cristiano cuando percibimos un silencio de parte de Dios? Cuando Dios está silencio. Miren, la oración es esencial para el Hijo de Dios. Todo cristiano necesita la oración. No hay algo más potente, más impactante que la oración. La oración literalmente mueve la mano de Dios. Cuando nosotros oramos, no solamente nos conecta con Dios, nuestro Dios Todopoderoso, pero habilita que Dios haga lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Esa expresión puede mucho nos da a entender el gran poder que tiene la oración. Pero muchas veces nosotros los cristianos pasamos por periodos cuando no sentimos que Dios está respondiendo. No recibimos respuesta a nuestras oraciones. Los problemas siguen, los viles permanecen, las circunstancias no cambian. Hágase cuenta que Dios está en silencio. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, en primer lugar tenemos que recordar que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y luego en Primera de Pedro 3:12 nos dice Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. De hecho, la Biblia nos dice que antes que nosotros oremos a Dios, Él ya sabe lo que vamos a decir, porque Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Salmo 139:4 nos dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire, hermano, hermana, Dios escucha todas las oraciones de sus hijos. Y en un sentido, Él responde a todas. Pero no siempre. Esto no quiere decir que siempre vamos a recibir exactamente lo que le pedimos. Cuando Dios responde, Él responde en una de tres maneras. O sí, no, o espera. Y esa tercera respuesta, espera, es la más difícil, es la más frustrante y a veces causa que aún los hijos de Dios se desanimen. Porque en esos momentos que Dios nos dice, espera, todavía no. En esos momentos pensamos y apercibimos que Dios está en silencio. Mire, como cristianos todos hemos estado ahí, hemos pasado por ese camino, donde buscamos de Dios y en respuesta solamente recibimos su silencio. Su silencio puede ser muy difícil, muy frustrante, desanimante para algunos. La Biblia nos cuenta la historia de un siervo de Dios llamado Job. Y Job fue un hombre que pasó por un periodo de silencio. Job era un hombre recto, un hombre justo, temeroso de Dios, que amaba a Dios. De hecho,
Fue un hombre tan recto y tan justo que cuando Satanás busca a alguien a quien tentar, Jehová, Dios le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Y luego Dios le da permiso a Satanás a tentar a Job, a traer adversidad a su vida. Le dijo: la única condición es no lo mates, no le quites su vida. El libro de Job nos ofrece un testimonio de cómo el Hijo de Dios puede aguantar y atravesar periodos de silencio. Porque miren, Job era un hombre entregado a Dios. En su dolor y sufrimiento, él clamó a Dios. Numerosas veces, él estaba buscando respuestas a lo que le estaba ocurriendo. Y él siguió buscando de Dios. En un periodo muy rápido, Job, quien era un hombre de muchas riquezas, él perdió sus riquezas. El siguiente instante él perdió a todos sus hijos. Y en el tercer instante él perdió su salud. Dice la Biblia que le vino una sarna que le comenzó en su cabeza hasta los suelos de su pie. Pero miren, por los primeros 37 capítulos del libro de Job, Job está clamando a Dios, buscando refugio, ayuda, buscando solución. Y lo único que recibe es el silencio de Dios. Fue un silencio ensordecedor. Como cristianos, no siempre vamos a alcanzar a escuchar la voz de Dios. Pero de Job podemos aprender lo que podemos hacer, lo que debemos hacer cuando Dios está en silencio. Aquí va el primero. ¿Qué debemos hacer cuando Dios está en silencio? Número 1, examina tu vida. Comienza examinando tu corazón si hay un pecado que no ha sido confesado. Un pecado no confesado puede estar bloqueando de que escuches la voz de Dios. Es como una pared que no te permite escuchar lo que Dios te está diciendo. Si hay una cosa que se interpone entre nosotros y Dios, es el pecado. Por eso Salmos 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto requiere ver dentro de nosotros profundamente y preguntar: ¿hay algo o hay alguien que yo amo más que a Dios? ¿Hay algo o hay alguien quien yo amo más que Dios? Y Dios trae a nuestra mente que pidamos perdón. Que pidamos perdón. Si hay pecado no confesado, la Biblia nos exige a que lo confesemos y que pidamos perdón. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, la palabra confesar literalmente quiere decir estar de acuerdo. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, estamos diciendo: Dios, yo estoy de acuerdo contigo, que lo que he hecho está mal delante de tus ojos. Y me arrepiento. Ayúdame no volver a hacer, no regresar a esas mismas actitudes o acciones. Y recuerda, no hay vergüenza en el arrepentimiento, porque el acto de arrepentirnos es un acto de fe que complace y agrada a Dios y nos restaura a un compañerismo con Él. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer cuando Dios está en silencio? Es acepta la autoridad de Dios. Acepta la autoridad de Él. Reconoce que Dios sí puede estar silencio por un periodo. No hay obligación que Él tiene de responderte, de informarte o de hacerte saber lo que viene. Lo que nosotros apercibimos como silencio es Dios haciendo la obra, arreglando las cosas. Es posible que tus circunstancias no cambien, pero el que está cambiando eres tú. Dios está usando tus circunstancias para cambiarte a ti, para forjar en ti el carácter que Él sabe necesitas para seguir adelante. A.W. Tozer, el escritor cristiano, dijo que Dios tiene la libertad
y la autonomía total. Porque nadie ni nada puede detener a Dios o constriñarlo a parar. Dios es capaz de hacer como Él desea, siempre, en todo lugar, para siempre. En otras palabras, Dios está en control total. Él es la autoridad. A Dios nadie le dice qué hacer. Dios es el que decide. Y como nosotros, Job enfrentó la decisión o reconocer o rechazar la autoridad de Dios. En respuesta a su sufrimiento, a su adversidad, su esposa, la esposa de Job, le sugiere que maldiga a Dios y que muera. Job 2:10 dice, y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Miren, lo último que le quedó a Job, perdió sus riquezas, perdió sus hijos, perdió su salud. Lo único que le permaneció fue su esposa. Y esta esposa le está aconsejando, maldice a tu Dios. Pero Job dice, yo no voy a maldecir. Dice, ¿recibiremos del Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job con sus labios. Miren, cuando una persona acepta la autoridad de Dios, quiere decir que uno está confiando en Él activamente, reconociendo que Él está en control y que en Él alguien puede confiar. Job dijo en Job 13:15, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Miren, nada en la vida de Job, en la nuestra, ocurre aparte del conocimiento y el plan de Dios. Y como hemos aprendido en el comienzo del libro de Job, Dios estaba al tanto de todo lo que iba a ocurrir en la vida de Job. Él ya lo sabía mucho antes que Job mismo lo experimentaba. De hecho, fue Dios quien le dio permiso a Satanás a hacer todas estas cosas en la vida de Job. Y en ningún punto perdió Dios su autoridad o su control sobre Job. Número 3, escucha lo que Dios está diciendo. Abre tu oído, espera, busca, escucha lo que Dios está diciendo. Puede ser que Dios esté en silencio con respecto a una petición específica, pero tienes que mantener y recordar que Dios nos está hablando constantemente a través de su palabra escrita, a través de los mensajes como este que Dios nos da a través de sus siervos, a través de otras personas, a través de cosas que tú ves, que tú lees, cosas que vas a experimentar. De hecho, es posible que tú ya tienes la respuesta de Dios, porque la Biblia está llena de respuestas a muchas peticiones y preguntas que mucha gente tiene. No olvides escudriñar la palabra de Dios. Dios sigue usando su palabra para responder a nuestras peticiones. No olvides, ignores que la palabra de Dios nos ofrece muchos consejos prácticos que ya pueden contestar nuestras peticiones. Y mientras leamos la Biblia, pídele a Dios que te hable a través de su Santo Espíritu, quien vive en nosotros, quien mora en nosotros, porque muchas veces los versículos en la Biblia pueden tener un nuevo significado en luz de nuestros problemas que estamos enfrentando. Número 4, reconoce que el silencio puede ser íntimo, que el silencio es manifestación de tu relación íntima con Dios. El silencio puede ser un señal que tú confías en Dios. El Evangelio según San Juan nos cuenta la historia de los amigos de Jesús, Lázaro, María y Marta. Cuando Jesús le viene palabra a Jesús que su amigo Lázaro estaba muy enfermo, en vez de ir hacia él y sanarlo, dice la Biblia que él permaneció, no le estaba 2 días más. Y antes que llegara a Betania, Lázaro ya había muerto. Para las hermanas de Lázaro, María y Marta, el silencio de Jesús pudo haber sido interpretado como un descuido, que Jesús no se interesó y no quiso ayudarles
a Lázaro o a las hermanas. Esto es parecido a muchas emociones que nosotros sentimos cuando Dios no responde inmediatamente cuando clamamos a Él. Pero en su silencio, así como María y con Marta, estas experiencias nos atraen a un acercamiento a Dios y un reconocimiento de su poder. 4 días después de que muere, Lázaro fue levantado de entre los muertos y le mostró su poder. Cuando nosotros no podemos escuchar a Dios, dice Oswald Chambers, el escritor cristiano, vas a encontrar que Él ha confiado en ti en la manera más íntima posible, con un silencio absoluto, no un silencio de desesperación, pero con uno de placer, porque Él vio en ti que puedes con su ayuda aguantar mucho más. Cuando no estás completamente cómoda con una persona, cuando una persona está completamente cómoda con otra persona, es posible sentarse en el mismo cuarto, no decir ninguna palabra, una sola palabra y entenderse. En amor, el silencio puede ser un señal de intimidad. Y es por eso que les digo, tenemos que reconocer que el silencio es evidencia de una intimidad que tenemos con Dios. Para Job, el silencio de Dios fue el resultado de una profundidad en su relación. Cuando Satanás se le acerca a Dios, Dios le dice, ¿has considerado? Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios escogió a Job porque él confiaba en él. Número 5, ¿qué debemos hacer cuando Dios está en silencio? Sigue platicando con él. El simple hecho de que Dios está en silencio, no percibimos su respuesta, no escuchamos la respuesta, eso no debería decir que vamos a dudar de Él o dejar de orar. El silencio de Dios no es licencia para darle a Él nuestras espaldas. En vez, es una invitación a seguir adelante y buscar más aún de Él diligentemente. Los salmistas modelaron para nosotros cómo uno debe de llamar a Dios. David dijo en Salmo 22:2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Por muchas páginas del libro de Job, Dios está en silencio. Por 37 capítulos, Dios no le responde a Job. Pero cuando llegamos al capítulo 38, por fin Dios responde, y en su tiempo perfecto. Job 38:4 dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Miren, con esta interrogativa Dios le recuerda a Job, ¿quién está en control? Que Dios es la autoridad suprema. Él es soberano. Y todo lo que hace, todo lo que pone y dispone, todo lo que permite, es parte de su voluntad perfecta. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él? Decirle, oh Dios, te equivocaste, oh Dios, te olvidaste. Oh. No, hermano, hermana, mire, por eso nuestra fe es tan importante, porque es lo que nos habilita a seguir esperando, seguir aguantando, seguir creyendo. Dios está en control y siempre ha estado en control, y Él le responde cuando Dios le habla. Y Job confía, él espera, y en el momento preciso, en el momento perfecto, Dios responde. El resultado, ¿cuál fue? Los que conocen la historia de Job saben que después de todo esto, después de perder sus riquezas, sus hijos, su salud, dice la Biblia que Dios, por su fidelidad, por su paciencia, por su fe, por su rectitud y su carácter, porque él pudo resistir y aguantar con la ayuda de Dios por su fe todo lo que Satanás le había tirado. Dice la Biblia que Dios bendijo a Job en una manera doble de lo que tenía. Lo bendijo con más riquezas, con bellas hijas, y también lo bendijo con una vida que él pudo disfrutar hasta que Dios se lo llevó. Hermano, hermana, ¿qué debemos hacer cuando Dios
parece que está en silencio. Examina tu vida. Si hay pecado no confesado, confiésalo a Dios. Número 2, acepta la autoridad de Dios. Reconoce que Él está en control total. Número 3, escucha lo que Dios está diciendo. Él nos habla a través de su palabra escrita, pero también a través de circunstancias y a través de otras personas. Número 4, reconoce que el silencio manifiesta, expresa nuestra intimidad con Dios. Número 5, no dejes de orar. No dejes de buscar el rostro de Dios. Sigue orando, sigue buscando, sigue platicando con Él. Y vas a ver que todo esto te va a ayudar a aguantar esos momentos de silencio y recibir la respuesta de Dios. Buen Dios, te damos gracias por ese mensaje, por enseñarnos qué podemos hacer cuando pasamos por periodos de silencio. Ayúdanos, Dios, a seguir creyendo, seguir confiando, seguir buscando de ti. Que tu silencio que percibimos no sea razón para alejarnos o descuidar nuestro andar contigo, sino que sirva como un ímpetu para acercarnos aún más a ti, para creer aún más en ti, tener más fe en ti. Oro por mis hermanos y hermanas que están pasando por un periodo de silencio, que tú les des la fe y la fortaleza para seguir aguantando, seguir esperando, seguir adelante. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas.